intelectual en toda la extensión de la palabra. Sus postulados teóricos fueron representados brillantemente en cada una de sus películas. Se podría decir que él fue un cineasta experimental en el sentido estricto de que experimentó varias de sus hipótesis con el afán de descubrir si la teoría y la práctica congeniaban. El famoso montaje de choque llevaba esa idea de la yuxtaposición del plano a terrenos intelectuales. Según Eisenstein, se trataba de combinar planos disímiles el uno del otro con el afán de transmitir una idea al espectador. El choque de estas imágenes, que no estaban relacionadas entre sí más que en el orden que se les daba, originaba una idea en el espectador, un pensamiento que se insertaba en la cognición. El intelectual trataba de enseñar sin decir, utilizando como herramienta el montaje. La semilla estaba plantada, y de ahí Sergei exploró, en el sentido del cine y la forma del cine, diferentes manifestaciones del montaje, que van del intelectual al rítmico, pasando por el métrico, el externo y muchos más. Lo cierto es que estudios posteriores dan cuenta de que la teoría einsteiniana es la primaria del cine, en el sentido de que el montaje se ha unificado en uno solo, que el ruso en sus textos bautizó como alusivo, y que era aquel que generaba emociones, pensamientos, ideas y más en el espectador gracias a diferentes factores, como el ordenamiento de los elementos al interior del plano o mediante el uso del sonido, etc. Fue sin duda gracias a él que se descubrió el potencial del montaje como factor definitorio del séptimo arte. Y es en esas primeras aproximaciones que se descubre otra de las claves para entender el estilo de Sergei, su idea con respecto al ritmo, que está perfectamente ejemplificada en la célebre secuencia de las escaleras de Odessa, en la que es una de las películas más revisadas en la historia de la enseñanza cinematográfica. En esa secuencia se observa una masacre en unas escaleras que en la realidad no eran tan extensas como las haría ver el director. Gracias a su uso rítmico del montaje, logró transmitir la desesperación y a su vez manipuló magistralmente el tiempo y el espacio, extendiéndolo con la mezcla de dos elementos. Para Eisenstein, el principal elemento del cine era el montaje rítmico. Él construía los instantes a través del corte y la duración del plano. En las escaleras de Odessa se observa cómo la introducción es lenta, los planos se extienden, el corte es pausado. Conforme los soldados bajan por las escaleras, este se acelera, hasta el momento en el que comienzan los disparos. A partir de ahí, los cortes son vertiginosos. Esta convención, a pesar de ser tan solo el comienzo del cine, se sigue utilizando constantemente. Cuando la acción se intensifica, también lo hace el corte. Esta fue una de las primeras maneras de construir tensión y acrecentarla hasta el clímax. El segundo elemento se encuentra en la homenajeada escena de la carreola. El bebé que baja por las escaleras es un elemento que permitió a Eisenstein jugar con el ritmo que estaba planteando, y por primera vez se esculpió el tiempo, facultad que, según Tarkovsky, es la esencia misma del cine. La carreola significa una pausa en medio de la masacre. El tiempo se detiene, los segundos se prolongan y las escaleras se extienden. Construcción rítmica espacial y temporal con el uso del recurso. Una clase maestra de montaje cinematográfico en toda la extensión de la palabra. La arritmia que plantea con la incursión de la carreola afecta emocionalmente al espectador. De esta secuencia se desprende otra de las características del cine del ruso, el personaje colectivo. Hasta esos instantes, el cine occidental se inclinaba por elegir a un protagonista como el responsable directo de los dilemas. Los héroes surgían y el Star System en Hollywood se consolidaba. El pensamiento político y social en la Rusia socialista propiciaba otro tipo de aproximación. El héroe, de ser un individuo, pasaba a ser colectivo. El pueblo era la estrella principal. Por lo tanto, Eisenstein privilegiaba los planos abiertos para observar el comportamiento de la muchedumbre. Después cortaba los rostros para salir de nuevo, una incursión sin discriminar edad ni sexo, tan solo para representar a lo heterogéneo de la masa. En esa misma secuencia, la de las escaleras de Odessa, dos fuerzas se enfrentan, los soldados que reprimen y que forman entre todos al antagonista, y el pueblo que es asesinado. A pesar de que exploró posteriormente a héroes de manera individual, jamás dejó de situarlos en contextos donde se privilegiaba la masa por encima del particular. Se podría decir que Eisenstein jamás dejó de ser un fanático del montaje. Fue un revolucionario en el sentido de que su pensamiento fue resultado de la Revolución Rusa, afectado por el constructivismo y con la idea de educar y construir significados cognitivos a través del cine. A pesar de formar parte de los cimientos del cine, Sergei Eisenstein dejó como legado teorías que se han mantenido hasta el día de hoy.